Bendito sea el Señor. Vamos a ir a las Escrituras. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 1. La palabra nos habla de esta manera y dice: David reunió de nuevo a todos los mejores de Israel, unos 30,000 hombres. Cuando estuvieron listos para el partido, dice, partido con todos sus ejércitos, para Balaam de Judá, iba a buscar el arca de Dios, la cual se invocaba el nombre de Jehová de los ejércitos, quien se sienta en ella sobre los querubines. Pusieron el arca de Dios en una carreta y lo llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en la loma. Usa y Ahio, hijo de Abinadab, conducía la carreta con el arca de Dios. Usa caminaba al lado del arca. Ahio iba delante de ella. David y todo el pueblo de Israel bailando delante de Jehová con todas sus fuerzas, cantando, tocando citaras, arpas, panderos, sistros, címbalos. Y al llegar a la tierra de Nacor, Usa extendió las manos hacia el arca de Dios y lo sujetó, porque los bueyes amenazaban volcarla. Entonces, de repente, Jehová se molestó y se encendió contra Usa, y ahí mismo Dios lo castigó por haber atrevido a tocar el arca. Cayó muerto al lado del arca. David se enojó porque Yahweh había permitido que Usa hubiese muerto, y en aquel lugar se llamó Per Usa hasta el día de hoy. En aquel día David tuvo miedo de Jehová y dijo: ¿cómo voy a llevar a mi casa el arca de Jehová? Y no quiso llevar consigo el arca a la ciudad de David, sino que la hizo transportar a la casa de Obed-Edom de Gad. Y ahí permaneció 3 meses y bendijo dice Obed-Edom a toda su familia. Y le dijeron al rey que Jehová hacía prosperar la familia de Obed-Edom y toda su casa a causa del arca de Dios. Entonces David decidió subir el arca de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David, y lo transportó y hizo con alegría. Después de dar, oiga bien, 6 primeros pasos con el arca, sacrificaron un buey, un ternero cebado. David, vestido con un efod de lino, danzaba con todas sus fuerzas ante la presencia de Jehová. David y toda la gente de Israel subía, y el arca de Jehová, dice, entre clamores y toques de corneros o cuernos, cuando el arca de Jehová entró a la ciudad de David, Mical, hijo de Saúl, estaba mirando por la ventana y vio al rey David, que estaba saltando, danzando en presencia de Jehová, y lo despreció en su corazón. Gloria a Dios. Amén. Puede sentarse. Muy bien. Oiga lo que dice el Señor. La palabra nos enseña que dice que un día el arca no se perdió, sino el arca fue trasladado a una nación, a un reino que no era pueblo de Dios, sino era un pueblo pagano.
En el libro del profeta Samuel relata que cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Dios, entonces el Señor se reveló a él y le dijo todo lo que iba a suceder en la casa y en el pueblo de Israel y la muerte de los hijos de Isaí. Entonces vemos aquí, amados hermanos, Samuel siendo el profeta, Dios le reveló y le dijo que Elí, el sacerdote de la iglesia o el pastor, había pecado. El pecado era que cubrió el pecado de sus hijos. En el libro de Proverbios dice, el que cubre su pecado no prospera. Entonces, lo que sucedió es que los hijos de Elí habían pecado ante los ojos de Dios. Y ellos habían sido escogidos como sacerdotes y como ministros para ministrar la casa de Dios, para cuidarla, limpiarla, ordenarla, apoyar al pueblo, dar consejos al pueblo, la consejería para poder ayudar al pueblo de cómo poder recibir la bendición de Dios o quizás ordenar su vida. Pero dice la palabra que, mejor dicho, Isaí nunca reprendió a sus hijos, no les llamó la atención, él oía porque ya había envejecido y había perdido la vista, pero él oía del pueblo que le decían, tus hijos están en pecado, tus hijos cometen adulterio dentro del templo, tus hijos están cometiendo pecado, tus hijos se emborrachan dentro del templo y están haciendo desbarate el templo. Tus hijos se reúnen con los demás jóvenes y están comiendo dentro del templo el pan sagrado y están emborrachándose y haciendo estragos. Y entonces vino Elí, el papá de ellos, nunca les dijo nada. Ah, bueno, ahí les voy a llamar la atención, ahí les voy a decir, y nunca les llamó la atención. El profeta era el mensajero, Elí era el pastor, y sus hijos eran ayuda del pastor, y el pueblo son las ovejas, como hoy en día lo hacemos. Entonces vino el Señor, se enojó tanto, y vio la maldad de sus hijos, y dijo el Señor al profeta, dile que yo voy a destruir a sus hijos y voy a borrar toda la casa de Elí. Lo voy a borrar porque ellos no serán dignos de que ellos ministren mi casa. Dice, toda su generación, que iba a ser borrado toda su generación. Segundo lugar, entonces vemos aquí que los hijos de Elí habían pecado. Y entonces se levantó un ejército llamado los filisteos y empezaron a atacar a Israel. Y entonces vinieron los hijos de Elí y dijeron, vamos a la guerra, pelearemos porque Jehová está con nosotros y Dios nos va a permitir vencer. Entonces dice que invocaron al pueblo y agarraron las armas, se empuñaron las armas en sus manos, se fueron a pelear. Pero miró, dice, los hijos de Elí vieron que el pueblo perecía y entonces corrieron y le fueron a decir, papá, estamos pereciendo en la guerra, el pueblo está pereciendo, pero nos vamos a llevar el arca y en la presencia de Dios para que esté con nosotros y nos ayude. Pero Dios los había abandonado. ¿Por qué? Porque ellos habían pecado contra Dios. Y aunque llevaran la presencia, el arca es un trono, el arca es una silla donde Dios se sentaba. ¿Quién se sentaba en ese arca? Por eso ahí dice la palabra, Jesús se sentaba en el arca. Jesús se sentaba sobre los querubines. Los querubines eran como un trono, sus alas eran como el asiento y las coderas o de sus brazos donde sostenía eran los querubines. Y entonces se llevaron el arca y empezaron a la guerra y destruyeron a todo Israel. Y vinieron los filisteos y miraron, y los filisteos eran sabios, sabía que el arca era sagrado. Entonces hubieron algunos que vivieron y entonces les dijo, suban, porque quedaron algunos vivos, se los llevaron para esclavos.
y entonces subieron el arca y vinieron y se lo llevaron a la ciudad de los filisteos, al reino de los filisteos. Y dice que lo metieron dentro del templo de Dagón. Estaba el dios Dagón, hecho de pura piedra. Estaba el dios Dagón. Sí, el dios Dagón tenía como una tenía un rostro como de dragón. Y entonces un cuerpo humano. Y él estaba ahí parado, me imagino, no sé si tenía unas copas o tenía algo en la mano, pero estaba ahí. Y entonces pusieron enfrente el arca, enfrente del dios Dagón, estaba cara a cara. Y entonces dice que de repente, cuando lo dejaban y entraba la noche, todos iban a dormir. Entonces, cuando regresaba el rey o los sacerdotes del dios Dagón, miraban que el dios Dagón estaba postrado ante el arca de Dios. Como solo el poder de Dios, como él es grande, y lo puso postrado ante el arca. Y entonces vinieron, ¿y qué pasó? ¿Cómo se cayó Dagón? Lo volvieron a levantar, y al segundo día pasó lo mismo, al tercer día lo mismo. Y entonces, y el cuarto día de una lo despedazó Dios. Le cortó los pies y las manos, los hizo pedazos ante la presencia de Dios. Entonces vinieron los filisteos y dijeron, no, es mejor que se lleven el arca, es mejor que se lleven el arca. Y entonces llamaron a los sacerdotes de la ciudad de David y dijeron, llévense el arca, no queremos, porque el Dios ha destruido a nuestro Dios Dagón y ahora está tratando con nosotros, ha desatado una plaga. ¿Sabe por qué Dios desató la plaga contra los filisteos? Porque los filisteos no adoraban a Dios, adoraban al Dios Dagón, y eso le molestaba a Dios. Si sabía que Dios era poderoso y sabía que ellos habían oído que existía Dios, ¿y por qué no obedecían? También Dios empezó a desatar una plaga, sí, que estaba destruyendo a su pueblo. Y entonces llamaron a David y le dijeron, llévate el arca de tu Dios allá a tu ciudad. Y entonces David estaba muy contento y dijo, wow, me voy a llevar el arca a la ciudad. Y entonces, pero para llevarse el arca, le dijo el sacerdote, tienes que hacer un sacrificio, tienes que hacer un sacrificio, tienes que hacer y tienes que ofrecerle. Y le ofreció ofrendas, hicieron sacrificios y les pidieron. Algunos dicen, pero yo no sé, ¿va? Porque Dios dice que los sacrificios que él ofrecía eran tórtolas, eran palomos, reses y cabros y ¿cómo se llama? Y otras ofrendas. Pero dice que ellos buscaron, dice que tuvieron que sacrificar algunas ratas. Yo no sé si esas ratas eran para ellos sagrado, era comida como ellos, porque hay muchos pueblos, hay muchas naciones que hoy en día vienen de civilizaciones antiguas, como vemos China, vemos muchos lugares donde comen la rata, ¿va? Entonces, son lugares que para ellos es tan normal como criarlos o nacen de los campos. Y entonces sacrificaron y le dijeron, haremos sacrificio a Jehová para que se lleven el arca. Y entonces sacrificaron para poder tomarlo y lo sacaron del templo. Y entonces se lo llevaron. El arca de Dios, déjeme decirle, el profeta es el mensajero, es el que oye la voz de Dios. El profeta oye la voz de Dios cuando Dios le habla. El profeta siempre tiene que estar atento a oír la voz de Dios. El profeta siempre tiene que tener los ojos abiertos para mirar la gloria de Dios. Y el profeta sabe que cuando Dios habla, tiene que hablar lo que él dice, lo que él revela, lo que él inspira. Tiene que hablar. A veces hablamos y tenemos que decir lo que Dios dice. Muchas veces nosotros no profetizamos por querer profetizar. Nosotros no hablamos por querer hablar. Nosotros hablamos conforme a la guianza de Dios. Hablamos conforme a la guianza de Dios. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos oír la voz de Dios? Muchas veces algunas personas me preguntan, ¿cómo puede usted oír la voz de Dios? ¿Cómo puede escuchar usted la voz de Dios? ¿Cómo puede entender la voz de Dios? ¿Ah? Algunas personas dicen, bueno, como decía mi pastor hace años, decía, algunas veces también le decían él, ¿por qué? Porque usted está más cerca de Dios. Eso es tan normal. Todos nos podemos acercar a Dios. Todos. No importa quién sea.
No importa si es un niño, no importa si es un adolescente, un joven, un adulto, un anciano, no importa, todos pueden acercarse a Dios. No importa si sean hombres o mujeres, no importa si sean ricos o pobres, no importa, todos pueden acercarse a Dios. Cuando voy a llegar a la iglesia, yo oía oír a mi pastor cómo hablaba y el Señor lo usaba. Oía oír otros hombres que Dios los usaba. Entonces yo les decía a Dios, Señor, yo quiero que me hables, háblame. Yo quiero oírte, yo quiero escucharte, yo quiero que me oigas y quiero que me respondas. Y muchas veces me acuerdo que cuando el pastor, mi pastor profetizaba y decía, hijo, dice el Señor, tú me has dicho que yo te hable, yo te estoy hablando y te voy a hablar siempre, no te voy a dejar de hablar. Y entonces Dios me hablaba. Cuando Dios me hablaba, yo le decía, wow, Señor, gracias. Y siempre, cada vez, no porque el pastor profetizara o no profetizara, no quiere decir que Dios no me hablaba. Siempre me estaba hablando. Dice el libro de Job, voy a explicar esto, dice, el libro de Job dice, a todos los hombres les hablo su profundo sueño, pero nadie me entiende. En uno de los salmos dice, a los hombres les hablo y una y otra vez y no me entienden. Porque Dios nos habla de muchas maneras, nos habla por sueños, visiones, revelaciones, nos habla por medio de los mensajes, por profecías, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, inspiración, nos habla por las señales del cielo y de la tierra, siempre nos está hablando y muchas veces no lo entendemos. Y decimos, ¿cómo quiere que Dios cómo muchas veces decimos, bueno, yo quiero que Dios me hable? Entonces el profeta Samuel estaba ahí para oír la voz de Dios y darle el mensaje al pueblo. Pero en ese tiempo ya había pasado el tiempo que el rey Saúl ya había muerto, ahora el rey era David. Y entonces el rey dice, vayamos a traer el arca. Qué lindo. El arca es la presencia de Dios. Yo quiero decirle que en esa arca no estaba un humo, no era una esencia, no era un perfume, no era un humo, no era una neblina, no era nada, sino el mismo Dios sentado sobre el arca. El arca es un trono para Dios. Por eso cuando lo cargaban los hombres, el arca, lo cargaban sobre su hombro, estaban cargando a Cristo Jesús, el Rey de Reyes, porque Él estaba sentado sobre los querubines. ¿Sí? Entonces, por causa de los hijos de Eli, se llevaron el arca. Ahora el arca lo tienen los filisteos. Ahora David le pide, dice, el mismo los filisteos dicen, llévense el arca. Y David decide llevarse el arca. Entonces vemos aquí que se llevan el arca. Y dice la palabra que nadie podía tocar el arca, nadie podía tocarla, porque el arca era sagrado, era la misma presencia, el mismo Dios sentado sobre el arca. Cualquier hombre que tocara el arca, ciertamente, instantáneamente moría, porque nadie podía tocarlo, porque para tocar el arca o tocar como hizo aquella mujer que tenía flujo de sangre, sí, en ese tiempo tú dices, tan solamente toco el borde de su manto, seré sana. Pero era muy diferente porque Jesús había venido para resalvar, pero ahí era un lugar que se le habían dicho no lo toquen, porque no me toquen, porque ustedes no son puros delante de mí. Y el arca entonces fue llevado. Y entonces dice que uno de los que llevaba el arca en un carretón, llevaban el arca. Y entonces pusieron 2 bueyes y jalaban el arca. Nadie, ni David, siendo rey, no lo podía tocar, tenía miedo. Ni los sacerdotes que habían sido escogidos para adorar y exaltar a Dios, todavía tenían, porque sabían que habían de morir. Y entonces iban en el camino, llevaban el arca para la ciudad. Pero de repente se le quiebra la rueda, la carreta, y entonces uno de los hombres que iba a un lado sostiene el arca para que no se cayera, y entonces cuando lo tocó, en ese instante murió el hombre, muerto. Imagínense, el profeta David decía, el profeta
Isaías decía, ay de mí, ay Dios mío, estoy viendo al Señor con mis propios ojos. Hoy, Dios mío, hoy voy a morirme, me voy a morir, porque estoy viendo al Santo, al poderoso viviente, porque soy un pecador, soy un hombre de labios inmundos y habito en una nación inmunda. Sin santidad nadie puede ver a Dios, ¿ya? Muchas veces necesitamos buscar a Dios, pero ahora ya no es como, ya no vivimos la ley, estamos en tiempo de la gracia, porque en ese tiempo todavía se vivía la ley. La ley era estrictamente que nadie se acercara a Dios sin que Dios lo llamara, sin que Dios le hablara. Ahora no hay necesidad que alguien me hable y yo puedo llegar a Dios y decirle, Señor, soy un pecador, he sido un sinvergüenza, yo he fallado y he pecado, perdóname. Y puedo ir directamente al lugar santísimo y Dios y ante sus pies me oye y me limpia y me perdona. Pero antes no, antes teníamos que pasar al lugar, que había que sacrificar algo, ofrecer algo a Dios y luego que el sacerdote o el sumo sacerdote tenía que orar, que era el pastor, tenía que orar por uno. Pero ese pastor, cuando recibía todas las noticias de los hombres, entonces se tenía que consagrar un año, consagrándose, orando, ayunando, apartándose de lo malo. Después que se cumplía el año, tenía que entrar ante la presencia de Dios. Estaba el lugar santísimo que se le llama, porque ahí era donde estaba el arca, y llegaba y le decía, Señor, tu pueblo tiene problemas. El pueblo de Israel, dice el rey, que está siendo perseguido y atacado. Y tu pueblo está pereciendo con plagas, y tu pueblo está siendo robado, estafado. Y entonces el Señor le respondía, dile a mi pueblo que haga lo que tiene que hacer, que me invoque, que me clame. Muchas veces nosotros necesitamos clamar todo el tiempo. Clamar, orar, rogar, suplicar, sí, y implorar y decirle, Señor, siempre, porque nosotros por sí solos nada podemos hacer. Necesitamos de Dios. Número 3. Entonces, ¿cuánto se murió el hombre? Entonces dijo David, tuvo miedo y dijo, no me llevo el arca, no lo llevemos. Mejor dejémoselo a este hombre. Y el hombre dijo, si quieren, déjenmelo a mí. Dijo el hombre que cuando estaba aquí, el que había muerto se llamaba Usa. Usa había muerto. Entonces, porque no le había permitido, pero llegó a la tierra, dice, de Nacor, o sea, no de Nacón, ¿va? Nacón. Y entonces dice la palabra allí que el Señor dijo que se los llevara, y cuando llegaron, entonces dice la palabra así, Obed-Edom dijo, déjemelo a mí, y entonces él lo recibió en su casa. Recibir a Dios, cuando tú recibes a un pastor, cuando recibes a un profeta, cuando recibes a un justo, como dice el libro de Mateo, creo que está en el capítulo 10, y dice, si me recibes a mí, dice Jesús, recibes al que me envió. Si recibes a un profeta, me recibes a mí y recibes al que nos envió. Y dice, y por recibir a un profeta, yo te voy a bendecir. Es un privilegio y un honor. Muchos hemos ignorado esto. Muchos hemos ignorado porque hemos perdido la fe. Muchas veces decimos, no, ¿para qué voy a invitar al pastor? ¿O para qué voy a invitar al profeta? ¿O para qué voy a invitar al hermano? Y uno se queda callado y dice, ¿para qué lo voy a invitar? ¿Para qué lo voy a llevar a mi casa? No. Pero ¿sabes qué? Dice el Señor, al que estás invitando es primero al que llega a tu casa es Cristo, porque uno representa a Cristo, el obrero o el ministro, el sacerdote, el profeta o el obispo es un dirigente o es un líder enviado por Dios y Dios habla por medio de él. Por eso están los profetas que nos dan los ejemplos.
Y entonces Obed-Edom dijo, dijo, déjemelo a mí. Y entonces recibió el arca, recibió a Dios. No es el cajón que era el más importante, el más importante era Dios, no el cajón, no el arca. Porque dentro del cajón, dentro de ese arca, cuando se abría, ahí estaba el bastón o podemos decirle la vara de Aarón y la vara de Moisés. Y dentro de ese cajón está también el pan de la proposición. Dentro de eso está el aceite sagrado y perfumado. Y ahí están los trastos que se usaron, porque lo usaban los sacerdotes, porque Dios tenía sus trastos. Como decir, un ejemplo, todo lo que está aquí dentro de esta iglesia le pertenece a Dios. Por eso a veces tenemos que cuidarlos. No es lo que vale, sino por lo que sirve, pero es para Dios, para su servicio. Todo hemos cuidarlo. Como usted cuida su casa, cuida sus muebles, cuida su televisor, cuida su carro, cuida su cama, cuida su celular. Así es, las cosas de Dios hay que cuidarlas. Entonces el hombre tuvo el privilegio de recibir el arca y entonces la bendición le vino a él y empezó a bendecir el hombre. Dios empezó a bendecirlo y a bendecir su casa, a bendecir sus campos, a bendecir sus ganados, a bendecir su trabajo, a bendecir su entrar. Y todos decían, oye, Obed-Edom está siendo bendecido por tener el arca en su casa. Cuando un hombre llega a tu casa, llega bajo la dirección de Dios y llega para bendecir tu casa. Y cuando este hombre llega, puedo ser yo o alguien, pero siempre y cuando, decía mi pastor, y esto te lo digo también, siempre y cuando debes saber escoger qué tipo de personas y líderes deben de ser, porque no todos son de Dios. Porque también hay falsos ministros, hay falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, hay falsas religiones. Entonces tenemos que tener cuidado. Si llegan los mormones y tocan a tu puerta, tú sabes, como dijo Pablo, si llega un ángel y te habla otro evangelio, no lo aceptes porque te puede ver maldito, te puede volver maldito. Tú ya sabes cuál es el evangelio. Entonces, gracias. Dios lo bendiga. Pero lo que hago yo, que cuando muchas veces han tocado mi puerta, les hablo a los mormones, a los testigos, les predico la palabra y les digo, ustedes están en la mentira. Yo les predico, arrepiéntanse, salgan de esa mentira. O carismáticos, o católicos, ecuménicos, o de la nueva era, pare de sufrir, y un montón de religiones que existen por todo el mundo. Entonces yo ya sé quién es Dios. Yo ya conozco quién es Dios. Yo oigo la voz de Dios y ahora ni lo conozco y Él me conoce a mí. Decía Juan, Señor, ¿cómo podemos conocer a Dios? Jesús le dice, ¿acaso no me has visto? Si me miras a mí, miras al Padre. Y si miras al Padre, me miras a mí. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que entender que Dios siempre está con nosotros. Entonces Obed-Edom y lo que hizo, entonces recibió a Dios y ahora está siendo bendecido. Entonces dice David, vayamos a traer el arca, mejor me lo voy a traer para mi ciudad. Y fue a traer el arca. Pero con prudencia, cuando oyó esas noticias, les dijo, sacerdotes, póngase a consagrarse, lávense sus ropas y límpiese, porque la salvación antes era más importante el cuerpo. Por eso era que tenía que consagrarse por un año. Era importante el cuerpo. Perdone, que le tenga que decir esto. Lo que quiero decir es que tenía para estar limpio, tenía que estar limpio. Limpio. Tenía que estar limpio su cuerpo, bien bañadito, bien lavadito, todo bien. Y tenía que usar una ropa blanca, los calzoncillos bien blancos, la túnica bien blanco, y los colores, sí, así que tenía que ser los colores resaltantes y todo, ¿va? Y entonces lo que tenía que hacer era presentarse ante Dios, sí. Entonces dijo David, bueno, llegó el tiempo y los fueron a traer y se llevaron al arca. Y entonces, cuando se llevaron al arca, mire, ¿quién no desea tener
a Dios. Yo me acuerdo cuando muy conocí a mi pastor, para mí era una bendición. El anhelo era tener a ese hombre, invitarlo a mi casa. Yo siempre decía, yo quiero llevar al pastor a que vaya a mi casa a orar. Yo me sentía tan feliz, me sentía tan feliz. Tal vez no lo miraba como Dios, no lo miraba que él era un Dios, sino lo miraba que Dios estaba en él. Y eso me impactaba. Y yo le decía, vamos a invitar al pastor. Mamá alguna vez se lo invitó. Llegó a la casa. Pero qué bendición se sentía uno. Un orgullo, una felicidad, una paz, una alegría de recibir a ese hombre. Y lo recibíamos y lo atendíamos. Gracias por las personas que me han recibido en su casa, me han atendido bien. Así es, lo recibíamos y le servíamos también. Y cuando él oraba, nosotros nos sentíamos contentos, felices. ¡Ah, qué bendición! Gracias, pastor! Pero tan contentos como no se imaginan. Nos sentíamos tan felices. Y algunos cuando reciben a algunos pastores o a mí, dicen, ay, hermano, ¿cómo está? Mucho gusto. Ay, sí, hermano, qué bueno de verlo. Mire, yo vengo aquí de parte de Dios porque Dios me envió. Ay, hermano, perdone, pero no tengo tiempo. Perdone, pero la verdad es que fíjate que tengo que hacer. Todo el tiempo, mucha gente, en lugar de ponerse a pensar y decir, qué privilegio que este hombre de Dios venga a visitar mi casa y a bendecir, a orar, a ministrar y a dejar las bendiciones que Dios le ha puesto en su corazón. Es una bendición. Obededón, como recibió a Dios, fue bendecido. Y como muchos miraron, pero no todos tuvieron el privilegio. Algunas veces Dios siempre visita al que quiere. Dice, no es el que quiere ni el que corre, sino al Espíritu le parece. A veces vamos y cuando algunas veces me han cerrado las puertas a mí. Y me dice, hermanos, perdone, ¿cómo está? Mucho gusto, perdone, es que no está mi esposa, pero bueno, a ver qué otro día lo esperamos y adiós. En lugar de decir, pase adelante, hermano, no importa, no está mi esposa, no está mi esposa, no están mis hijos, pero aquí estoy yo. Bueno, oh, gloria a Dios. O aquí estoy yo, hermano, no está mi esposo, están mis hijos. Oh, pues ¿será que puede ahora? ¡Qué bendición! Todos desprecian. Muchos, dijo el Señor, serán rechazados y perseguidos por la verdad. Serán aborrecidos. Algunos nos aborrecen, algunos nos desechan, nos desprecian, algunos en lugar de recibir la bendición. ¿Y sabe qué pasa? Y un día Jesús dijo a los discípulos, vayan de casa en casa, de dos en dos, y vayan y visiten, oren por ellos, salen enfermos, y hagan esto. Pero si la gente los rechaza, si la gente los desprecia, si la gente los hace de menos y la gente les hace un mal, dice el Señor, le dice, sálganse de la casa, dejen que la paz no se quede allí, llévense la paz con ustedes. La paz significa la bendición. No dejen la paz ahí o no dejen la bendición ahí, llévensela porque no lo merecen y dejen que su casa se empeore. Muchas veces se empeora. Número 4. Dios no hace discriminación a nadie. Dios no discrimina a nadie. Dios no discrimina. Él no escoge de alta sociedad, media, baja, hombre, mujer, grande, pequeño. No importa de qué nacionalidad, no importa de qué idioma. A Dios no le importa eso. A Dios le importa que Él sea honrado y exaltado y bendecido y recibido. Nunca le cierren las puertas a Dios. Nunca digas no hay espacio para Él. En el libro de Apocalipsis dice, yo toco la puerta, abre la puerta de tu corazón, y si tú abres tu puerta, yo entraré contigo, cenaré contigo y tú conmigo. Esa es la bendición de Dios. Dios siempre quiere que todos nosotros como hijos de Dios recibamos. Y si Dios, yo puedo enviar como me acuerdo,
recalcando esto, me acuerdo que una vez me decía mi pastor, me decía: Edgar, ¿será que puedes ir a orar por un hermano que está en el hospital? Dile, yo represento al pastor Efraín, y dile, vengo de parte de él, y él no pudo venir por estos motivos, pero él me envió para orar por ti. Y a veces me decían: está bien, hermano, no tenga pena, sí, gracias por venir. ¿Y será que puede orar? Mire, y ese, amén, oramos. O a veces me enviaba a la cárcel y me dice: mira, fíjate que tenía que ir a la cárcel, pero no va a ser imposible. ¿Será que puedes cubrirme? ¿Será que puedes ir y representar mi persona? Claro que sí. Yo iba a orar. Y para mí era un privilegio, para mí era una bendición, para mí, wow, era una maravilla de ir a representar al pastor. Nosotros somos embajadores de Cristo. Representamos a Cristo. Y por eso es importante que nosotros estemos siempre dispuestos a recibir de Dios. Decía una hermanita que ya descansó, decía: hermana Paulina, decía mi madre, si usted no quiere a su hijo, pues no se preocupe, hermano, yo le preparo aquí un cuarto. Mejor si usted viene para acá, usted será bien recibido y usted será como mi hijo. Yo le voy a hacer, como tenía varios cuartos, decía, le voy a limpiar este cuarto y le voy a poner su cama y todo, como dice la historia del profeta Eliseo, que aquella mujer viuda que recibió al profeta y dijo: mira, este hombre todas las mañanas pasa, ¿por qué no le regalamos desayuno? Está bien, dijo el esposo, y le regaló el desayuno. Después dijo la mujer: ya no me conformo con el desayuno, ¿por qué no le damos el almuerzo? Está bien, démosle el almuerzo. Y todos los días el almuerzo dice: yo no quiero, no estoy satisfecha de darle el desayuno, el almuerzo, le quiero mandar cena. Pues entonces démosle cena. Y después dijo: no, pero mejor ya no, la cena y el almuerzo y el desayuno no es suficiente. ¿Por qué no invitamos al profeta que more en nuestra casa? Tenemos una habitación ahí. Le pondremos una cama, una mesa, un candelabro y una silla. Y que él viva con nosotros. Y lo recibieron y lo invitaron. Y él entró. Y su casa de esta mujer fue bendecido. Una mujer que tenía un hombre de avanzada edad. Un hombre de avanzada edad. Que era su esposo. Era de avanzada edad. Ella todavía era un poco más joven. Pero no podía tener hijos. Pero por recibir al profeta y por haberle, le tendía, le hacía todos sus quehaceres al profeta. Y entonces un día el profeta le pregunta al criado: ¿qué es lo que esta mujer quiere? O mejor dicho, dijo, llegó el profeta y le dice: ¿necesitas algo que yo pueda hacer por ti? Le pediré a Dios que haga algo por ti. Dime qué quieres y yo le pediré a Dios para que él haga lo que tú necesitas. Y ella dijo: no necesito nada, no te preocupes, yo no quiero nada. Ella no quiso decirle lo que soñaba, lo que quería, lo que anhelaba. Así que lo dejó así. Y entonces dijo un día, se acerca al profeta y le pregunta al criado: ¿qué es lo que esta mujer anhela tener y no lo tiene? Y entonces dijo el criado: esta mujer desea tener un hijo y no lo puede tener porque su marido está ya anciano. Entonces dijo el Señor, y le llega la mujer al otro día y le dice: oye, de aquí a un año estarás chineando un hijo y lo tendrás en tus brazos. De aquí a un año, dijo él. Y cuando él dijo esa palabra, se cumplió. La mujer resultó embarazada y tuvo ese hijo. Dios hace cosas imposibles. Dios puede hacer milagros, maravillas de lo que tú no puedes hacer. Pero muchas veces nosotros nos encerramos por las circunstancias de este mundo, que este mundo te dice: imposible, imposible, Dios no puede hacer nada. Dios no es Dios porque no puede hacer nada. Pero muchas veces nosotros queremos hacerlo a nuestra manera, pero no queremos hacer lo que Él quiere de nosotros. Él pide de nosotros: yo quiero que hagas esto, yo quiero que hagas el otro. Por eso a Jesús, cuando Dios llega a tu casa, no lo deseches, no lo desprecies, recíbelo. Recíbelo. ¿Por qué cree que Marta y María y Lázaro recibían a Jesús y lo atendían sus mejores amigos? Y entonces
vemos acá, número 5. Entonces vino David y se llevan el arca, se lo llevan. Y todos van cantando, por delante y por atrás van cantando, el Señor es mi rey y mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. ¡Wow! Estaban todos cantando con los cuernos, cimbales, panderos y todo. Sí. Imagínese, iba el Señor. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Qué bendición! Allí iba el capitán, el ejército del Señor, Jehová Sabaoth. Ahí está el Señor de los ejércitos, el varón de guerra, el Dios poderoso. Eso es. Él va para la ciudad, va para su tierra, va para ser parte de su pueblo. Y todos estaban ahí y el pueblo, oh Señor, bienvenido, gracias por venir una vez más, Señor. Y otros allí llorando, unos cados, otros clamando, otros cantando, otros felices, esperando que Dios llegara a la ciudad de David, a Jerusalén, llegara a la ciudad de Jerusalén, todos esperando, y los sacerdotes cantando, y los sacerdotes adorando, ¿sí? Adorando al Señor y cantándole, no importa lo que diga fulano, sultano, mengano, perencejo, no importa, cantando. Hoy nosotros nos da vergüenza cantar, nos da vergüenza cantar dentro del público, nos da vergüenza cantar los cantos de Dios, nos da vergüenza, pero no nos da vergüenza cantar las músicas paganas, las músicas de maldiciones, músicas de inmundicias, contaminadas y maldiciones y con mensajes subliminales y todo. Y ahí estamos cantando, ¿verdad? Y no nos da vergüenza. Pero cuando le digo, cante para Dios, ¿y qué dirá el fulano? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir sultano? No te importe, que no te importe nada. ¿Ah? No tengas miedo para cantar. Yo siempre me ha gustado cantar desde que yo me entregué, cuando empecé a conocer a Dios, siempre me metí en el grupo donde yo persistía, ahí empecé a congregarme en el grupo, pero iba a la iglesia, pero ahí le decía al líder, yo quiero cantar, yo quiero dirigir, yo quiero siempre, y mi anhelo era dirigir, y yo anhelaba cantar al Señor, alabaré, alabaré, alabaré. Alabaré a mi Señor cuando los santos marchen ya. Este es el Cristo que yo predico, no me canso de predicar. Sana a los enfermos, reprendo a los demonios, calma la lluvia y en la tempestad. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Yo era feliz. No me daba vergüenza, para mí era una bendición. Y no me importaba si tenía afinado la voz o no tenía afinado. A Dios no le importa si tienes bien refinado la voz o no la tengas como el gallo Claudio, no importa. Lo importante es que le cantes al Señor con todo tu corazón. Eso es lo importante. Y todos cantando. El arca se acercaba a la ciudad y David estaba preparado. David dice que estaba preparado para recibirlo, estaba esperando a la entrada de la ciudad. Y dice que tenía su pandero. Y él estaba esperando ahí ansiosamente por recibir a su rey. Mi rey, lo estoy esperando. Espero a mi Señor. Todo lo que haré será para ti. Y todos venían cantando, gritando, y unos a su alrededor, otros, ¡viva Jehová de los ejércitos! ¡Viva el Señor Santo de Israel! Grande y poderoso es Él y todo. ¿Se da cuenta? Usted, muchos no anhelan de Dios, muchos están aburridos con Dios. 5, muchos se aburren de Dios.
Muchos no quieren. No tengo ganas de ir a la iglesia. Estoy cansado. Mejor otro día. No, estoy aburrido. No, es que me duele acá. No, es que hoy no puedo, porque van a venir mis familiares. No, hoy no puedo, es que tengo algo que hacer. Mejor otro día, mejor después, mejor dentro de 15, mejor dentro de 20. No hay un anhelo, una pasión por buscar a Dios. La pasión, el deleite en buscar y deleitarse en Él. Eso es lo que debemos hacer. Cuando uno busca de Dios hay trampas, hay obstáculos, hay barreras, hay estorbos, hay imponencias y tropiezos y de todo. Cuando uno quiere buscar de Dios siempre hay. Decía el pastor Jim Circle, decía él, si tú vas a ser un ministro de Dios y sabes que tienes que estar temprano al templo, tú como ejemplo tienes que levantarte, sacrificarte y velar por el Señor. Yo me levanto temprano y me levanto y tengo listo todo, me baño y salgo y pum, me vengo y pum, tomo la camioneta y me vengo. Y si un día me pusieron estorbo en la salida del garage, no podía salir, así que dejé la camioneta, agarré y fui a buscar un bus y me fui. Y si tengo dinero, jalo un taxi y me vengo. Y ya estoy aquí a las 9 menos 10, porque tengo que conectar esto, y conectar todo, listo. Así es. Así como se esfuerza uno por lo secular, así como uno lo obligan a uno a decirle, lo espero a las 7 de la mañana, pero tiene que estar a las 7 en punto aquí. Y usted está ahí 7 menos cuarto, 7 menos 20 o 7 menos 10. Usted está ahí. ¿Verdad que sí? Y tal vez dices tú, bueno, sí, tengo que estar ahí porque ni modo, yo sé que me están pagando, pero ¿cuánto te paga Dios que lo que te paga una empresa? Dios te paga más de lo que una empresa te paga. Te da la vida, te da la salud, te da la protección, te da el pan, te da el techo de morar, te da el vestuario, te da las oportunidades, te da la sabiduría, te da el sol, te da el aire, te da todo, te lo da Él. ¿Y cuánto? Ahora si Él te cobrara, ¿crees tú que podrías pagarle? Estuvieras endeudado hasta la cabeza, ni tu cabeza vale nada, pero aún así su amor es tan grande y tan misericordioso, tan bello, tan lindo es Cristo. Eso es lo que debemos valorar. Si yo me luchaba por hacer algo, yo también a veces me escapaba de mi trabajo y me venía a buscar a servir a Dios. Me tocaba y me escapaba de mi trabajo para ir a dirigir o ir a predicar o ir a visitar. Y a veces me preguntaban mis amigos y mi jefe, ¿por qué no vino hoy? La verdad es que me fui a predicar. La verdad es que tenía que ir a dirigir. La verdad es que tenía que ir a visitar. Y la verdad, y por fin me dijeron, ¿sabe qué? Mejor le agradezco por el tiempo que estuvo aquí y mejor dedícase a servir a Dios y mejor no se dedique a trabajar. Ah, bueno, está bien, me sacaron de mi trabajo. Pero ese mismo día que me despidieron, llegó un hermano a visitar a mi madre y dice, ¿y qué tal, hermano? ¿Cómo está? Bien, bendecido. Ah, qué bueno, hermano. ¿Y usted qué? Regresando del chance. Ah, me acaban de despedir. ¿Y usted qué trabaja? Yo trabajo en director de pintura y ya está. Ah, yo tengo un muchacho que necesita un trabajador y le urge. Llámelo. Y vino y papá. Entonces le dije, mire, yo quiero trabajar, pero esas son mis condiciones. Yo voy a trabajar y voy a hacer esto, pero tengo días, no sé qué día. A veces salgo a dirigir, a visitar, a predicar. A mí no me importa, a mí no me interesa. Y yo no le voy a prohibir. Usted puede ir cualquier día, puede faltar el día, pero lo que quiero es que me cumpla el trabajo y haga lo que tiene que hacer. Gloria a Dios, aleluya. Y ahí empecé a ganar y cuando Dios me dio ese privilegio, nunca pasaba de ganar lo mismo y a tiempo completo con ellos y a tiempo completo. Pero cuando cambié en este lugar, empecé a ganar el doble, el triple, 6 veces más de lo que yo ganaba. Porque cuando tú pones a Dios por primer lugar, todas las cosas te suceden para bien. Y no me importó que me echaran afuera, pero Dios tenía algo mejor para mí.
Y cuando miraba y trabajaba, yo no sabía cómo salía, me decía, yo no sé cómo hace usted para hacer, y a veces falta hasta 3 días, y cómo saca de rápido los chances. Y mire, ¿y ahora cuánto quiere? Deme 500, deme 700, deme 1000, deme 1500 a la semana. ¿Por qué nosotros ponemos la mirada en las cosas cuando eso no es la respuesta es Dios? No es el trabajo que te hace prosperar, no es el trabajo que te hace enriquecer, sino es Dios el que lo hace todo. Y número 6, entonces llegamos. Y David está esperando el arca. Y cuando el arca llega a la entrada de la ciudad, David empieza a danzar. ¿Ah? La 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 la, remolineando, remolineando, celebraré a Jehová, dando vueltas. La, 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 y saltando, y dice que las faldas de su vestidura se le subían y se le miraba la ropa interior, pero a David no le importaba. A David no le importaba lo que la gente dijera. A David no le importaba lo que la gente murmurara. A David no le importaba que la gente lo viniera a calumniar. A David no le importaba lo que la gente le criticaba. Y a David no le importaba si era el general, si era el comandante, si eran los militares, si eran los ancianos. Y él cantaba ahí. Danzando para Dios. Sí, gritando ahí, gritando, remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Y él cantando, y él danzando, sí, y él gritando, y no le importaba lo que la gente dijera. Cuando uno tiene a Dios, que no te importe que piense tu esposo, tu esposa, tu amigo, el hermano, el sultano, tú sientes el espíritu, danza, grita, salta, alaba a Dios. Hoy estamos acomodados. Hoy mucha gente está acomodada. Y alabaré, oh Señor. Si los muros caen, y con ellos mis cadenas. ¿Ah? Primero se cae usted y los muros no se caen. Porque usted no canta de corazón. Canta, los muros caen, y con ellos mis problemas. Usted tiene que cantar, y tiene que cantar con todo su corazón, tiene que cantar con libertad, tiene que cantar, aleluya, grita que los muros caerán, y al tonar mi cántico caerán. Eso es lo que tiene que hacer. Cante, alabe al Señor, glorifique el nombre de Dios. Sí, Él es el Rey de gloria, Él es el Rey del universo. Y David cantando ahí, danzando con su pandero, dando vueltas y todo, y cantando, saltando, y él, y todo. Y dice que desde la ventana de la casa de David estaba su esposa Mical, y dice que lo miraba y decía, no, mi marido está loco. Mi marido no le da vergüenza al cochino, está mostrando los calzoncillos y no se da cuenta que muchas mujeres lo están viendo, y delante del general, y delante de los militares, y delante de los ancianos. ¡Qué vergüenza! Mi marido está haciendo algo ridículo. Mical se avergonzó de David, que estaba danzando ante Dios. Y entonces, pero él estaba danzando ante Dios, no estaba danzando ante los hombres. Pablo dijo, yo prefiero honrar primero a Dios y después a los hombres. Primero se honra a Dios y después a los hombres. Que no te importe lo que la gente diga, que no te importe cuando tú busques, que no te importe cuando tú ayunes, que no te importe cuando tú busques en vigilia, que no te importe cuando tú te congregas, que no te importe cuando tú quieres servir a Dios, que nada te impida. Y siempre ten ese corazón alegre, conforme al corazón de David.
el corazón de David era conforme al corazón de Dios, porque para Dios era su dulce cantor, y Dios le dijo, eres mi dulce cantor, porque siempre me canta, siempre me alaba. Uno de los mejores músicos de la historia de la Biblia es el rey David, que él escribió miles de cantos y miles, que muchos fueron borrados, algunos están ocultos, pero este hombre no le importó cuando estaba delante del arca de Dios, delante de Dios, cantando. Sí, no le importó, grita, canta, danza alegremente en su presencia, gira, salta, dando vueltas para Cristo, vive, vive para siempre del ser. Ta, 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 tan. Grita, canta, danza alegremente para Cristo, vive, salta, dando vueltas para Cristo, vive, vive para siempre del ser. La, 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 la. Así tiene que uno cantar. Así tiene que uno danzar. Y aleluya, aleluya. A veces cuando estoy dirigiendo, yo siento el gozo del Señor. Por eso ustedes me miran cantando, cantando cuando yo estoy dirigiendo. Porque yo siento el gozo del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer todos. Número 6. Entonces dice, Mical despreció a su marido. Y cuando él recibió el arca y ya tenía el lugar santísimo y le puso las cortinas, lo cerró porque estaba el lugar santo. Ahí estaba el atrio, lugar santo, el lugar santísimo. Y él llega sudado, llega empapado y llega a la casa de su esposa. Y él contento, feliz, está tan enamorado de Dios que no le importaba nada. Y llega y le dice, oye tú ridículo, le dice Mical, ¿no te da vergüenza lo que estabas haciendo allí entrando a la ciudad delante del arca? ¿Cómo es posible que estabas danzando delante de las mujeres? Mira, todas las doncellas te miraban, las reinas, mira cómo te miraban los generales, los soldados, y mira el pueblo, y tú haciendo una ridiculez y haciendo tu vergüenzada. Me has dado vergüenza. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y la mujer estaba como lastimada y herida. Y dice, no. Hoy sí me pusiste en mi casa, quedó en vergüenza. Y dice el rey David, yo no estaba danzando para ningún hombre. No lo hice por los generales, no lo hice por los sacerdotes, no lo hice por el pueblo, no lo hice por los guerreros, no lo hice para mi Señor. Yo danzaba porque lo estaba recibiendo y le estaba dando la bienvenida y lo estaba exaltando y glorificando. A mí no me importa lo que la gente piense y diga. A mí no me interesa lo que la gente murmure, critique y hable más de la cuenta. Al fin y al cabo yo estoy dándole la gloria a mi Señor. No se lo estoy dando a nadie. Y no me importa si tú estás de acuerdo o no, pero yo se lo di a mi Dios. Y dice que por haber despreciado, porque dice que la despreció, Mical despreció a David. Y el Señor dijo, serás estéril por toda tu vida, nunca tendrás hijos. Y Dios le puso una maldición de esterilidad a Mical, y Mical nunca tuvo descendientes. Dice la palabra que él le place hacer en el libro del profeta Samuel 2, cuando Ana, el Señor le dio un hijo, porque era estéril. Y dice Ana en su canto, dice, a él le place hacer lo que él se le dé la gana. Si él quiere te hace rico, si él quiere te hace pobre, si él quiere te quita la vida, si él quiere te la da. Si él quiere te manda al infierno, si él quiere te saca del infierno. Si él quiere te da la victoria sobre tus enemigos, y si él quiere tú serás el fracaso, pero de él dependemos, de él sea la gloria. ¿Es cierto? Gloria a Dios. Y entonces David estaba tan contento, tan motivado. 7. ¿Sabes qué? Nunca desprecies a Dios.
por nada de lo que pueda pasar en tu vida. Nunca culpes a Dios por nada, porque Él no es culpable de tus defectos, de tus errores, de tus faltas, de tus pecados y de todo lo que hayas hecho. Nunca culpes a Dios. Dios no es culpable de nada, nosotros somos los culpables. Jesús lo dice, escoge que quieres, la bendición o la maldición. Y cuando ya estamos bien fregados, recurrimos a Él y decimos, ayúdame pues. Pero a veces queremos tratar a Dios como que fuera cualquier hombre. Si me vas a ayudar, pues ayúdame. Y si no me ayudas. No quiero nada contigo. Puro Jonás. Jonás estaba enojado cuando dice, ¿por qué no matas a Nínive? Mira este pueblo pagano, idólatra, y prostitutas y prostitutos. ¡Mátalos! Yo quiero que los mates. Y Dios, como el pueblo se arrepintió, en Nínive se arrepintió, cuando él fue a dar el mensaje se arrepintió, pero él quería que se los matara. Y estaba tan enojado y dice el Señor, Jonás, ¿por qué estás tan enojado? Y decía, es que yo estoy esperando que tú enjuicies a este pueblo. Y dice que él se fue a acostar sobre una peña, sobre una peña o decir un cerro de rocas y miraba la ciudad desde la altura. Y él quería que mandara fuego como Sodoma y Gomorra. Estoy esperando que destruyas la nación. Estoy esperando que lo mates. Pero si Nínive ya se arrepintió, Jonás, no te enojes. Y mira, estás bajo del sol. Te voy a poner olivos para que te cubran del sol. Y le hizo crecer olivos. Pero como Dios es poderoso, pero así apareció de la nada. Y él está bajo de los olivos acostado, esperando que destruyera la ciudad. Y Dios dijo, el Señor dijo, voy a ver si ya se tranquilizó. Y entonces puso un gusano, dice. Y puso un gusano para que se comiera todo el árbol del olivo. Se lo comió todo, se lo comió. Y cuando amaneció, y dice que el sol estaba quemando. Y cuando mira, ya no tenía nada sobre él. ¡No, Señor! ¡No! ¿Por qué me haces esto? Jonás tenía un problema, el pecado de amargura. Hay que renunciar al pecado de amargura. Ese es un pecado. La amargura es un pecado. El enojo es un pecado. Renuncia, porque el enojo es destructivo. No se ponga el sol sobre tu enojo. No le des lugar al diablo cuando está el sol sobre tu cabeza. No pelees. Mejor pelea contra el diablo, no pelees contra nadie. Pelea contra el diablo porque él es el que te está haciendo la vida imposible. A veces cuando me ataca el diablo y a veces sí, y a veces el diablo, y a veces también estoy clamando y a veces llega un momento que uno como que se le mete el diablo a uno y uno enojado y le digo, Señor, perdóname, pero este infeliz es el que me está haciendo la vida imposible, este es el que quiere que yo discute contigo, perdóname, ¡oh, diablo! Vete al infierno, déjame en paz. Eso es lo que tiene que hacer uno. Y entonces, mire, qué tremendo. La mujer estaba tan enojada, estaba tan molesta, estaba tan avergonzada por lo que David hizo. Y David estaba tranquilo y en paz. Bien dice la palabra, yo soy vuestra paz. Si paz quieres, paz te doy. Porque cuando uno está enojado, nada se puede hacer. Se complica mal asunto. Las cosas se empeoran. Mejor ten paz. Y dile, Señor, perdóname, ayúdame. Me cuesta entender. Soy torpe, soy tonto, soy ignorante, soy inepto, soy ciego. Tú lo sabes todo, tú lo conoces todo. Tú sabes por qué razón estoy pasando esto. Tú sabes por qué motivo estoy viviendo aquí. Pero tú tendrás la razón. Solamente necesito que me hables y que me ayudes. Y Dios te responderá. ¿Ah? Gloria a Dios. Yo veo que esta bendición es para usted.
Este mensaje es para usted, no para los que no vinieron. Esto es para usted. Y como los que no vinieron, hoy usted se va con la doble porción. De los que no recibieron, hoy usted se lleva la bendición. Aleluya. Así como dijo Eliseo, dame la doble porción de tu espíritu. Aleluya. Hay que tomar todo lo que podamos. Agarre lo mejor. Y siempre cuando tú te acerques a Dios, solamente dile, Señor, yo tengo, bueno, somos humanos. Yo tenía un mal carácter. Yo viví una vida muy desordenada, una vida, ay, que no se imagina. Yo les puedo contar unas cosas terribles, cómo vivía y cómo yo era con mi madre, con mi padre, con toda mi familia. Y tenía un gran odio que no se imaginaba. Pero Dios tuvo que tratar conmigo. Me acuerdo que mamá me decía, Dios va a tratar por tu carácter, no quieres cambiar tu carácter. Hasta que tuvo que tratar Él conmigo. Y le decía a veces ya cuando empecé a conocer, ayúdame con este carácter cochino y malvado. Como dijo Pablo, esta carne cochina inmunda no quiere cambiar, cámbiame. Ayúdame a sujetarla, someterla, ¿qué hago? Y el Señor dice, ora y ayuna y renuncia. Y yo tenía que meterme a renunciar y buscar ayuda, iba a buscar ayuda, decía, hermanos, por mí, por favor. Y me acuerdo que muchos me apoyaron, me ministraron, pero aparte de eso, mis padres me habían entregado con el diablo. Yo había sido entregado a una hechicera, a una bruja. Yo no lo sabía. Y me habían bautizado y esa señora era como mi madrina. Madrina de brujería, madrina del espiritismo, de lo que la curandera. Pero un día le dije, Señor, como dijo el Señor a Moisés, renuncio a ser su ahijado de esta mujer. Renuncio a ser su ahijado y rompo esa maldición. Rompo y lo echo afuera. Renuncié a esa maldición. Pero gracias a Dios esa mujer se convirtió a Cristo. Se volvió cristiana también. Ya murió la señora. Pero mire, ya aquí el Señor me dio la oportunidad, pero yo también venía arrastrando maldiciones. Hay muchas cosas que venimos arrastrando en nuestras generaciones. Debemos buscar y orar a Dios. Cuando buscas su presencia, Él te va a liberar, Él te va a ayudar, Él te va a limpiar, te va a consagrar. Cuando buscas su presencia, cuando oras, cuando buscas su presencia, ayunas, cuando buscas su presencia, congregarte, cuando buscas su presencia, servir, cuando buscas su presencia, en cantar, adorar a Dios, cuando buscas su presencia, en meditar su palabra, Él te va a ayudar y te va a hablar y te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Y a veces tenemos que sacrificarnos y hacerlo, y Dios te va a hacer libre. Y la nación, cuando el arca llegó a la ciudad fue bendecida y prosperada y engrandecida. Y Dios estuvo ahí hasta que Dios se llevó el arca. El arca no existe. El arca fue arrebatada y el arca está en el cielo. No existe. Hay una copia de arca. Hay una copia que hicieron los judíos. Una copia del arca. Y esa copia ya no tiene nada, no sirve, solo es un cajón simple. Lo hicieron igual, pero no tiene nada, porque no era el arca que Dios le dio el diseño a Moisés. Y Dios se llevó el arca, y el arca, porque si hoy estuviera el arca hubiera reemplazado a Jesucristo, entonces no buscarían a Cristo, buscarían el arca. Por eso todos peleaban por el arca, pero no era porque el arca era del pueblo de Israel. El arca, el Dios era el Dios de Israel y Dios y el pueblo de Israel era pueblo de Dios. Nosotros somos pueblo de Dios. Nosotros tenemos al que se sentaba en el arca, se llama Jesucristo. Él está aquí y Él está presente. Aleluya. Yo termino. ¿Sabes? Jesús no está muerto, Él está vivo. Murió, resucitó. Y después dijo el Señor, yo siempre estaré con ustedes todos los días. Él está aquí y Él está dispuesto a ayudarte. Está dispuesto a bendecirte. Gloria a Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. Sabes que Jesús te ama. Sabes que Jesús te estima. Sabes que Jesús te aprecia. Sabes que Jesús te valora. Sabes que Jesús le dio un valor a tu vida.
Sabes que Jesús pagó un precio por ti. Él dio su vida por ti. Murió para que tú resucitas. Y si Él resucitó, y entonces que la sangre que Él derramó para limpiar tu pecado, te ha perdonado. Y el amor tan grande que te dio la potestad de ser hecho hijo de Dios, desde el día que entregaste tu vida, tú tienes el derecho de ser hijo de Dios. No solo hijo de Dios, sino heredero de Dios y coheredero con Cristo. Tienes todo el derecho por el pacto que Padre hizo con Cristo y Cristo hizo el pacto con el Padre. Tienes acceso de tomar, de pedir, rogar, recibir todo lo que tú le pidas al Padre en el nombre de Jesucristo y Él te lo dará. Él nunca va a decir, no tengo, no puedo, imposible. Él te va a dar lo que tú anhelas. Así es. No digas que no puedes, sí puedes, porque Dios está contigo. Tú tienes que decir el sí. Yo sí puedo cambiar. Yo sí puedo ser libre. Yo puedo dejar de hacer esto. Yo puedo dejar de hacer lo malo. Yo puedo dejar de practicar el pecado. Yo puedo dejar de ambiciarme. Yo sé que Dios está conmigo y yo sé que Dios me libera de todo mal. El Señor liberará tu alma, limpiará tu alma, guardará tu alma, como dice la palabra. Bendito sea el Señor. Yo te bendigo ahí en el nombre de Jesús y declaro que seas libre. Declaro que Dios inicie tu mente y tu corazón y declaro que Él rompa cadenas y ataduras sobre tu vida en el nombre de Jesús y que todo género salga por el poder de Jesucristo. Toda maldición salga en el nombre de Jesucristo. Toda enfermedad salga en el nombre de Jesucristo. Ahora, por el poder de su palabra y su sangre se va. Toda maldición generacional ancestral se rompe, se deshace, se aniquila, se aplasta, se va a las profundidades del infierno. En el nombre poderoso de Jesucristo. Jesucristo es el único libertador. Él nos libra de la saeta, de la mortandad, de la pestilencia, de la sombra, de la oscuridad. Aunque se levante un ejército, no temeremos. Dios está con nosotros. Pueden caer a nuestro lado 100,000, 1,000,000, no nos tocará. Dios dice, no te podrán hacerte frente porque yo estoy contigo. Pelearán contra ti, pero no te derrotarán, no te vencerán, no te podrán hacerte frente. No pondrán las manos sobre ti para hacerte ningún mal, porque nadie puede hacerte nada. Yo, Jehová tu Dios, estoy contigo, que no te dejaré ni te abandonaré. Bendito sea tu nombre, santo, poderoso, fiel y verdadero, mi amado Rey de los cielos, mi amado santo, bendito, el que pelea, el que defiende, el que restaura, el que levanta, el que salva y el que bendice, el que protege, el que sustenta. Bendito sea tu nombre. Te alabo y te adoro. Libera a este pueblo, libera a esta familia, libera a estos hombres, libera a estas mujeres, rompe esas cadenas, rompe esas ataduras, limpia a los padres, ayúdalos. No dejes que la muerte los aceche en sus puertas, no dejes que la muerte les quite la vida, líbralos de la muerte, mátalo al abismo, somételo bajo tu poder, pisotéalo como polvo y ceniza. Bendito sea tu nombre, Padre. Somos más que vencedores, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, Padre Santo. Gracias. Gloria a Dios. Para todos mis amigos, hermanos que nos ven en las redes sociales y en los medios de comunicación. Para todos que están ahí atrás de las pantallas, en el nombre de Jesucristo. Yo bendigo tu vida. Que el Señor te libre de todo mal. Que el Señor te ministre, te consagre, te santifique. Que el Señor rescate tu vida, restaure tu familia, restaure lo que has perdido. Dios peleará por ti. Tú no estás solo. Dios siempre estará delante de ti como gigante y poderoso. Solamente a lo recto, guarda sus mandamientos. Sí, pon por obra su palabra. Búscalo en todo tiempo que pueda buscarlo, porque Él está cercano, porque para Él no hay nada imposible. Yo bendigo tu vida y declaro que te arrepientas, entregues tu corazón, acepta a Cristo y tu nombre quedará escrito en el libro de la vida y tendrás derecho o acceso para ser bendecido. Solo Él te lo puede dar. Si te apartaste, reconcíliate y ve y entrégate y dile, quiero reconciliarme. Dile, perdóname, no borre mi nombre en el libro de la vida. Así es. Si hoy le has pedido y estás esperando un milagro, hoy el milagro llegó. Ahí llega a tu casa, ahí está tocando, ahí está levantando, ahí está restaurando, ahí está sanando, ahí está limpiando. Recibe en el nombre de Jesucristo. Así que te bendecimos en el nombre de Jesús. Así que siempre conéctate a nuestro canal.
si necesitas oración. Así que escríbanos. Si necesitas alguna petición, ahí están los números telefónicos, marca y llámanos y vamos a estar orando por ti. Bendiciones. Yo te bendigo ese pueblo que nos den por todas partes del mundo. Que Dios te guarde, que Dios siempre esté contigo. Aleluya. Bendito sea Señor. Gracias, Santo Cordero de Dios. Te damos honra y gloria a ti. Yo quiero